Agradezco entonces la invitación a participar de esta reunión y poder compartir bastantes criterios, información, recomendaciones, a partir sobre todo de resultados que tenemos de evaluaciones y seguimientos de productores durante bastantes años, y por eso vemos que hay una serie de criterios para que realmente mejoremos la rentabilidad del sistema de producción y hagamos un uso adecuado, eficiente de los silajes de sorgo, porque tienen un impacto realmente muy importante. Entonces, lo primero es que normalmente los vamos a incorporar en sistemas que muchas veces son exclusivamente pastoriles, y debemos reconocer una serie de características que en realidad son limitantes para el manejo adecuado, eficiente de los sistemas pastoriles, ya sea basados en pasturas, en verdeos. Y esto está dado básicamente por algo que seguramente conocemos todos, que son los crecimientos variables de las pasturas por ciclo, por fenología, por cuestiones climáticas. Esos cambios en el crecimiento de las pasturas provoca además cambios de calidad en forma muchas veces muy importante, si no podemos manejar la defoliación, el pastoreo en forma adecuada. Y estamos sujetos a factores climáticos que nos va a afectar la disponibilidad, la cantidad y la calidad de pastura. Y en estos sistemas hay una pregunta fundamental, que es respecto, bueno, entonces, frente a este panorama, ¿cuál es la carga animal del sistema de producción? ¿Para qué? Para hacer eficiente el uso de este recurso que tiene épocas de gran productividad, se necesitaría alta carga, pero tiene otras épocas de escasez. ¿Y qué hacemos en esas épocas de escasez o de limitante de aporte forrajero, nutrientes, cantidad y calidad para la respuesta animal? Entonces, eso es, digamos, una característica muy importante prácticamente de todos los sistemas pastoriles en las distintas regiones del país, serán mayores o menores, y nos motiva a decir, bueno, entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Dónde ponemos la lupa? ¿Qué consideraciones hacer frente a estas situaciones? Bueno, yo digo, primero, analizar tranqueras adentro el sistema, analizarlo desde el punto de vista de lo que podemos manejar. A veces los análisis ganaderos, los sistemas y la rentabilidad pasan por el mercado, por el precio, por la relación compra-venta, que es cierto que afectan, pero hay que ver qué podemos hacer nosotros dentro de nuestro sistema de producción. Y la mirada yo creo que debe ser no coyuntural, como resuelvo hoy el problema, sino debe ser una mirada de planificación del mediano y largo plazo, que es lo que podemos realmente manejar. Entonces, con estas premisas, vemos que los silajes son y se convierten en una herramienta estratégica para los sistemas de producción. ¿Por qué? Porque nos permiten resolver gran parte de estas características y de estas limitantes que señalábamos anteriormente. Nos van a dar más seguridad, especialmente cuando hablamos de silajes de sorgo, por la rusticidad y adaptación del cultivo a las condiciones ambientales, a las condiciones climáticas, que entonces nos pueden dar esa ventaja comparativa, que también podríamos pensar en silaje de maíz, pero acá hay una diferencia muy importante cuando pensamos y analizamos el sorgo como cultivo para silaje. El otro punto es el impacto o el efecto que tiene en la productividad total de forraje producido y disponible dentro del sistema de producción, ya que las cantidades producidas en kilos de materia seca por hectárea provocan una inyección de forraje, diríamos así, muy importante para sostener cargas e incrementar cargas y asegurar, acá hay un factor muy importante de certeza en cuanto a las cargas en los sistemas de producción.
El otro aspecto es que, bueno, en cuanto a oportunidad del uso, lo vamos a tener conservado, lo vamos a tener disponible para usarlo, obviamente, en momentos de déficit forrajero o en los cuales planifiquemos la alimentación con silaje, pero además nos va a dar flexibilidad en cuanto a tener el alimento disponible, sobre todo para cubrir los requerimientos de los animales de las distintas categorías en los distintos sistemas de producción. Cosa que podemos adaptar, podemos combinar y hacer cierta articulación con el uso de las pasturas. Entonces, es un elemento de flexibilidad muy importante para los sistemas. Y por último, cuando analizamos una serie de casos y ejemplos, yo voy a mencionar ahora algunos, en cuanto al resultado económico, vemos que cuando valoramos adecuadamente el efecto, el impacto que tiene el silaje en el sistema, en la productividad total del sistema, vemos que esos impactos son suficientemente buenos como para cubrir los costos del silaje, porque la primera, digamos, comentario o la primera observación que a veces se hace respecto al uso del silaje es que es caro. Sí, todo es caro o barato, pero en realidad lo que debemos ver es cuál es el resultado y cuál es el impacto que tenemos para que nos pague este recurso, esta inversión, diríamos así, que arranca del cultivo, pero que también después tiene el proceso de confección y el proceso de utilización, en el cual tenemos que poner, digamos, énfasis en cómo lo vamos a manejar. Entonces vamos a estar hablando concretamente de un proceso en el cual partimos de un cultivo y sus características, y vamos a profundizar un poquito en estas características del cultivo. Recién Vicente dio un panorama bastante amplio de distintos híbridos que podríamos usar, bueno, a ver cómo lo podemos valorar a esas características para tomar las decisiones adecuadas. Vamos a transitar sí o sí por un proceso de confección que es fundamental para poder no mejorar lo que tenemos en el cultivo, pero sí mantenerlo y mejorarlo en las mejores condiciones y con las mejores características posibles desde el punto de vista de ¿qué? De las características del alimento. Fundamentalmente su calidad va a provenir de la composición del cultivo, pero el alimento y la calidad va a ser función de cuánto el animal pueda aprovechar, cuánto el animal pueda transformar en nutrientes ese silaje y por lo tanto cubrir sus requerimientos o transformarlo en, digamos, producto animal. Va a ser ganancia de peso, condición corporal, litros de leche, según cuál sea la categoría. Y siempre vamos a estar en el contexto de un sistema de producción, donde vamos a estar interactuando con otros factores de producción, donde vamos a estar interactuando con otros componentes de la dieta, con los procesos y sus tiempos, con los costos de alimentación, y eso recién nos va a dar el resultado económico a los cuales nos vamos a referir. Entonces, ¿de qué depende eso? Y bueno, de la eficiencia con lo cual desarrollemos este proceso de transformación. ¿Cuál es entonces una mirada cuantitativa de esto que estamos señalando en términos cualitativos, en términos conceptuales? Bueno, la idea es transformar este concepto en términos cuantitativos. ¿Qué quiere decir? Medir, saber, planificar, ponerle números a este proceso en el cual el alimento tiene sus características en cuanto a rendimiento, en cuanto a costo, en cuanto a composición, en cuanto a cuánto el animal va a poder aprovechar o no. Al animal también lo podemos caracterizar y cuantificar perfectamente bien como edad, categoría, sexo, raza, expectativa de producción. Esta relación es se va a dar, digamos, como respuesta animal, en la medida que ese animal consuma este alimento en la cantidad adecuada.
Cuando transitamos entonces esta relación a través del consumo, ahí ya vamos definiendo, podemos definir claramente cuál va a ser la respuesta animal, qué cantidad vamos a necesitar presupuestar, cuánto vamos a poder obtener, cuál va a ser el costo de esa respuesta animal a través del costo del alimento, cuánto va a ser a través de estas cantidades la carga animal potencial, cuál va a ser entonces entre la carga animal y la respuesta individual, la producción por hectárea, y si tengo una producción por hectárea que me genera los ingresos y tengo un costo, puedo definir un margen bruto, ya sea por animal o un margen bruto por hectárea de silaje, que es la que me va a permitir tomar la decisión si me conviene, no me conviene, o cuál es la alternativa que me conviene. Entonces, bueno, obviamente esta cuestión que planteamos inicialmente, qué carga, cuántos animales, frente a las situaciones de alta productividad de la pastura, tiene interacciones importantes porque tengo asegurado el silaje en la época de falta de pastura. Puedo hacer una mejor utilización de las pasturas porque puedo tener la carga animal adecuada para esas pasturas en el momento de alto crecimiento, por lo tanto tengo un beneficio extra dentro del sistema al incorporar la estrategia de silaje y asegurar esa cantidad de alimento e integrarlo con la pastura. Definido esto, hay cuatro aspectos que son los más importantes para definir el resultado económico. Sin duda, el primer aspecto es el rendimiento del cultivo. A mayor rendimiento va a haber menor costo por cada kilo de materia seca producido. En esto hay que ser cuidadoso en cuanto a cómo cuantificamos el rendimiento, porque en realidad toda esta cuantificación que yo comenté recién se hace y se debe hacer, la única forma correcta de hacerlo es en kilos de materia seca, tanto el consumo como los rendimientos, porque si no podemos tener errores en las comparaciones. Entonces yo doy un ejemplo relacionado a lo que mencionó Víctor recién y que se da muchas veces. Un rendimiento de 70.000 kilos de materia verde por hectárea con un 30% de materia seca, que es muy difícil llegar a ese 30% de materia seca, muchas veces la materia seca es menor en ese tipo de híbrido, me da 20.000 kilos de materia seca por hectárea. Y si veo un híbrido de 50.000 kilos de materia verde por hectárea de rendimiento y está cercano al 40% de materia seca, el silaje, porque hay que tener más grano, es más fácil que tenga más contenido de materia seca, porque el grano es el contenido de la planta que tiene más porcentaje de materia seca. Entonces, 50.000 kilos de tal cual, verde, con 40% de materia seca, tenemos también 20.000 kilos de materia seca por hectárea de rendimiento. El otro punto también relacionado a esto es la composición del cultivo, porcentaje de grano, qué tipo de grano, si está procesado o no, tipo de tallo, qué degradabilidad tiene ese tallo, que nos va a ir definiendo la materia prima del silaje relacionado a lo que va a ser su calidad. Pero esa calidad se va a ver relacionada a través del proceso de confección. Si el proceso de confección es adecuado, no tenemos pérdidas, se hace con la condición del cultivo adecuada, el animal va a poder aprovechar adecuadamente, degradar adecuadamente todos esos nutrientes a nivel ruminal. Si en el proceso de confección, por momento o por una serie de detalles que son muy importantes a tener en cuenta, no hacemos las cosas bien, el producto que vamos a tener desde el punto de vista de calidad y de aprovechamiento por parte del animal no va a ser el suficiente o suficientemente adecuado. Y por último, el suministro y la utilización, que también, digamos, es muy importante planificarlo, preverlo,
Ahí podemos tener distintos costos según cómo lo planifiquemos, y podemos tener un riesgo muy importante que es un riesgo de pérdidas. Entonces, fíjense, los tres primeros puntos dependen del híbrido y el cuarto punto en realidad depende del silaje y no tiene una relación directa con el híbrido, pero sí los tres primeros puntos que definen rendimiento, composición, calidad y cómo vamos a hacer ese proceso de confección. La otra pregunta, ¿en qué sistemas de producción? Y bueno, cuando vemos la multiplicidad de alternativas que tienen los sorgos en cuanto a tipos de híbrido y componentes y características, obviamente los podemos usar y acoplar cada característica a los distintos sistemas de producción, sistemas de cría, ya sea vacas o vaquillonas como categoría muy importante y particular que requiere la recría de vaquillonas de reposición, los sistemas de producción de carne, tanto recría como terminación, tiene un adecuado uso si definimos adecuadamente el tipo de híbrido y el objetivo. En engordes a corral, como fuente de fibra y como fuente de grano también, y en los tambos, en las distintas categorías en las cuales se destaca en general los silajes de sorgo para asegurar una categoría que muchas veces no se maneja bien en los tambos, que es la recría de vaquillo. Entonces, en conclusión, en todos los sistemas de producción ganaderos, bovinos, y podemos destacar que nos asegura la cantidad de fibra, nos asegura la calidad de fibra, las calidades nutricionales estarán relacionadas al tipo de híbrido, la proporción de grano sobre todo, pero como tenemos también diferencias en los requerimientos animales según el sistema, podemos hacer un excelente acople de los objetivos de producción respecto a el silaje y el híbrido a utilizar. Yo voy a dar un ejemplo. Nosotros hace 15 años venimos evaluando híbridos de silaje, para silaje, mejor dicho, en el INTA Manfredi. Estábamos con promedios históricos que rondaban los 15.000 kilos de materia seca por hectárea, y en los últimos años, yo digo que dos motivos, básicamente, la mejora genética y la mejora en el manejo de los cultivos que hemos ido logrando en cuanto a fertilización, siembra, control de maleza, etcétera, etcétera. Vemos que si tomamos grupos, yo en esto, digamos, más o menos a grupos, la cantidad de híbridos que hay en los que son más típicos graníferos, que pueden ser usados también para silaje, en los cuales tenemos alta proporción de grano, sileros, doble propósito, forrajeros, e incorporo el maíz también como término comparativo, vemos rendimientos que pueden estar en 25.000 kilos de materia seca por hectárea. Entonces, obviamente, estos son rendimientos muy altos que van a impactar en forma muy importante en los sistemas de producción. Lo que sí vemos es una diferencia en la composición. Todos los grupos forrajeros tienen una alta proporción de tallo, alrededor del 80%, son promedios, habrá híbridos un poquito más, un poquito menos, pero le vamos a llamar forrajeros a los que tienen alta proporción de tallo, muy poquito grano, quizás hasta un 10% de grano. Después habría los grupos sileros, donde ya hay un mayor equilibrio, o doble propósito, donde hay mayor equilibrio entre la proporción de tallo y la proporción de grano. Podemos estar hablando de proporción de grano entre el 30 y 40%, que es los datos que vemos acá. Y cuando vamos a los graníferos, esa proporción de grano puede ser un poco mayor, y en el maíz normalmente es un poco mayor. En este caso estaríamos llegando al 50% de grano. Acá la proporción es de espiga total, por eso se ve un poquito más alto. Ahora, un detalle que también vemos en esta partición es que las proporciones de hoja en materia seca prácticamente no muestra grandes diferencias. Nos muestra entre un 15 y un 20% del total de la planta,
la planta evaluada en el momento óptimo de picado, que es cuando la planta entera tiene alrededor del 35% de materia seca, que es ahí donde tenemos que medir las distintas proporciones. Entonces, si yo miro un forrajero en estado vegetativo para pastoreo, obviamente es distinto que si veo ese forrajero cuando va a tener la materia seca adecuada para poder hacer el picado. Estas diferencias entonces en composición generan diferencias en digestibilidad, como el parámetro, digamos, que resume la calidad desde el punto de vista del aporte energético, y vemos que hay diferencias muy importantes que van desde la alta concentración de grano, con 69% de digestibilidad promedio, que va cayendo en la medida que avanzamos hacia los forrajeros, básicamente por una menor participación del grano, y con la premisa de que los forrajeros necesitamos esperarlos para que bajen su contenido de materia seca, y eso implica que siga avanzando la lignificación de los tallos y disminuya la proporción de hoja, por eso pierden calidez. Voy a mencionar dos casos en sistema de producción para ya dar algunos ejemplos concretos. Uno en la cría, donde la cría que tiene un impacto muy importante, pero cuando hablamos con los productores lo primero que nos dicen es, bueno, no, es caro para la cría. Bueno, vamos a ver si es caro o no, o se justifica o no. Como para dar un ejemplo, la cantidad que necesitaríamos para cubrir 4 meses de consumo de una vaca de cría y asegurar entonces la condición corporal o recuperar la condición corporal, necesitaríamos 950 kilos de materia seca por vaca, o si tenemos un complemento de rastrojo, de pastura o otro recurso, necesitaríamos casi la mitad, 570 kilos de materia seca por vaca. Entonces, para un rendimiento, no pongamos los 20.000 kilos de materia seca, nosotros vemos productores que manejan bien el cultivo y los silajes que están obteniendo 17, 18.000 kilos de materia seca por hectárea, podríamos tener 19 vacas por hectárea de silaje para cubrir este requerimiento, o 31 vacas por hectárea de silaje si tenemos algún otro recurso complementario. ¿Qué resultados esperados tendríamos? Bueno, asegurar cubrir los requerimientos durante el invierno, o sea que no haya pérdida de condición corporal, o recuperar la condición corporal en el caso de vacas que hayan entrado el invierno en baja condición. Nos permitiría, obviamente, incrementar en forma muy importante la carga animal, una mejor utilización de las pasturas, sobre todo ya en primavera, verano. Normalmente hay una alta tasa de crecimiento de pastura. No tengo que dejar pasturas diferidas o pasturas secas o pasturas de mala calidad para el invierno porque tengo el silaje. Y mayor peso de destete, obviamente por una vaca de muy buena condición corporal, parida y con buena producción de leche. Por lo tanto, podemos hacer una comparación, y esto es en base a algunos sistemas de producción de productores que estamos haciendo seguimiento y medición, donde comparamos el sistema exclusivamente pastoril con su producción de pastura, su grado de utilización, nos da una carga de un vientre por hectárea, con una muy buena producción de pastura, un destete, y en esto tomo promedios regionales o nacionales de 60% y 160 kilos de peso vivo. Entonces, una producción, esto nos da de 96 kilos de carne de ternero por hectárea. Si a este sistema le incorporo silaje con la misma base forrajera, ¿qué mejoro? El grado de cosecha, utilización de la pastura en forma importante. Y le destino el 85% de la superficie a la pastura, porque le voy a aportar el 15% de la superficie a la confección de silaje, que es lo que nos da esa proporción, cubrir las cantidades necesarias para todo el año. Esa producción de silaje de 18.000 kilos de materia seca por hectárea me da una producción total que duplica la producción cosechable, utilizable, por lo tanto la carga animal es de 2 vientres por hectárea, con un nivel de alimentación y de nutrición que me permite asegurar un 90% de destete y un destete de 220 kilos de peso vivo. Por lo tanto, puedo pasar a 396
kilos de carne de ternero por hectárea. Esto lo vemos y lo hemos logrado tanto en el INTA Manfredi como en productores con los cuales estamos trabajando. Entonces, esto, cada 100 hectáreas, por ejemplo, el costo de silaje de estas 15 hectáreas, este 15%, serían $8.000. La diferencia de ingreso, 300 kilos de carne de ternero por hectárea, o sea, serían 30.000 kilos de ternero logrados para estas 100 hectáreas, lo que nos daría una diferencia de $40.000 por hectárea. Quiere decir que si tenemos el beneficio, aprovechamos el beneficio de la utilización del silaje, podemos tener resultados económicos muy, muy importantes. Y lo podemos suministrar, ya sea con mixer, acá tenemos un costo extra, pero fíjense, en pleno invierno el estado y la condición corporal de las vacas, lo estamos viendo en autoconsumo, estos son 250 vacas en autoconsumo en 2 bolsas con las bocas abiertas, con excelente condición corporal. Inclusive acá una observación, en algunos productores que han usado silaje de maíz en lugar de silaje de sorgo, han tenido un problema de exceso de calidad, exceso de condición corporal previo al paro. Otro ejemplo, este es un productor que tiene 100 hectáreas de pastura y 14 hectáreas de silaje con 300 vacas. Es esta pastura, una muy buena pastura, hace 2 bolsas de silaje, abierta las 4 bocas para las 300 vacas. Este es el productor, las vacas están ya en autoconsumo con silaje en las 4 bocas abiertas. Él está destetando 2,5 terneros por hectárea, 200 kilos por ternero promedio, quiere decir que está destetando 500 kilos de ternero por hectárea, más un descarte de vaca del 20%, prácticamente vaca gorda. Dentro de los sistemas de cría, yo dije la recría de la vaquillona de reposición es muy importante, es una categoría a la cual tenemos que asegurar llegar en edad y peso adecuado, y va a ser el futuro vientre, que no, tenemos que asegurar su crecimiento para mantener, digamos, posteriormente esa calidad de vientre. ¿Y cómo juega el silaje? Bueno, acá tenemos un ejemplo de 1.000 vaquillonas de recría previa al servicio, o sea, el invierno previo al inicio del servicio, en 10 bocas de silaje en autoconsumo. Fíjense ustedes, de una manera muy simple, muy económica, muy fácil. Simplemente hay que ser cuidadoso y ordenado para esto, con excelente resultado. Y ahora me voy a la recría de machos, ya para ir terminando estos ejemplos, donde planteo un destete o un inicio con un destete de 160 kilos y 6 meses de edad, con un objetivo de recría de 750 gramos por día para llegar entonces a los 260 kilos en 133 días, con una relación compra-venta del 10% de diferencia. Hoy está más alta, después vamos a hacer un comentario respecto a los números de hoy, y un costo de silaje de la campaña pasada de 40.000 pesos por hectárea. Yo analizo 10 alternativas de cómo se puede dar el resultado de este sistema con el uso de silajes de sorgo, inclusive incluyo un uso de maíz, según el rendimiento del cultivo para silaje, una comparación con maíz en lugar de sorgo, donde básicamente la diferencia va a estar en el costo del cultivo de maíz mayor al de sorgo, según cuál es la fuente de proteína de la dieta complementaria al silaje, que es un factor que tenemos que asegurar para esta recría, según variaciones de calidad respecto al objetivo de ganancia de peso, y según niveles de pérdida, que son niveles de pérdida que lamentablemente vemos en muchos casos y que nos van a afectar el resultado. Entonces, ¿cómo afectan estas variaciones en lo que sería el margen bruto final de esta recría, o sea, planteada por hectárea de silaje utilizado? Ya sea en autoconsumo, como este caso, recría de machos en autoconsumo, o con suministro de las dietas en comederos con mixer.
Vuelvo para atrás para señalar de que estos autoconsumos también pueden ser con un aporte de proteína con pastoreos horarios de pasturas de buena calidad o de verdeos, o pueden ser con aportes de proteína extra en comederos o de otra forma y con otros productos o concentrados proteicos. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos de estas 10 alternativas en margen bruto por hectárea de silaje? Vemos una variación muy grande y la vamos a comentar primero en los 4 casos iniciales, donde lo que cambia es el rendimiento del cultivo de sorgo, que va cambiando de 12.000 a 14.000, 15.000 o 17.500 kilos de materia seca. Vemos cómo eso nos modifica el costo por kilo de materia seca, por lo tanto el costo por kilo de carne producida y los kilos de carne que podemos producir por cada hectárea. Eso, llevado al margen bruto, nos da diferencias muy importantes motivadas solamente por el rendimiento. En este caso, estos valores que llegan hasta 140.000 pesos por hectárea de margen bruto son con la alternativa de provisión de proteína con pastoreo horario de verdeo de invierno en autoconsumo con el verdeo hecho sobre la misma superficie posterior a la cosecha o el picado del sorgo para silaje. Quiere decir que es un sistema muy productivo, muy eficiente y con un aporte de proteína barato. Vemos otros 3 casos, los siguientes, donde los márgenes brutos disminuyen. El primero, fíjense, todos con 14.000 kilos de materia seca por hectárea, pero los márgenes brutos son distintos. El primero es con silaje de maíz en lugar de sorgo, para compararlo con el caso 2. El caso 2 era 14.000 kilos de materia seca por hectárea, pero de silaje de sorgo. Cuando pensamos en este mismo rendimiento por con silaje de maíz, el costo por kilo de materia seca es mayor, por lo tanto el costo del kilo de carne también es mayor y los resultados entonces de margen son menores. El caso 6, sin variar el rendimiento, lo que estamos incorporando es otra fuente de proteína, en este caso es peller de soja, que es una fuente cara, y eso es lo que provoca una disminución del margen bruto por un aumento del costo del kilo de carne producida. Y en el caso 7, que también disminuye el margen bruto, es porque la calidad del silaje no es suficiente para la ganancia de peso objetivo, por lo tanto a la dieta tenemos que incorporarle grano concentrado para asegurar esa respuesta animal. Entonces, con estas alternativas, lo que estamos haciendo es incrementar el costo del kilo de carne producido, y fíjense que estamos con altos niveles de producción de kilos de carne, pero con disminuciones del margen bruto. Y por último, las últimas alternativas, ¿qué ocurre que disminuye tanto el margen bruto? Y lo primero que ocurre es que el rendimiento es bajo, son 8.700 kilos de materia seca por hectárea, la calidad también es baja, tomé una calidad relativamente baja en el cual hay que agregar concentrado como en el caso 7, pero a su vez las diferencias son que en estos 3 casos tenemos pérdidas. Tenemos 10% de pérdida en el caso 8, 20% de pérdida en el caso 9 y 30% de pérdida en el caso 10, lo que provoca entonces altos costos del silaje disponible, del que nos queda en la boca del animal, con alto impacto en los costos por kilo de carne, por lo tanto llegamos a un margen bruto negativo. Entonces, frente a este panorama, obviamente lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo y proponemos, es hacer el seguimiento del proceso con 25 indicadores, poder calificar cada una de estas partes del proceso según las estemos haciendo y cuantificando, sobre todo en forma muy buena, regular o mala. Esto se relaciona directamente con el nivel de pérdidas totales de esta transformación desde el cultivo hasta el resultado económico.
Por eso lo que tenemos que hacer es prever, prevenir, planificar o corregir, diagnosticar cada una de nuestras situaciones para evitar pérdidas. Se puede evitar pérdidas, se puede tener alto rendimiento y todo eso nos puede asegurar un alto margen bruto por hectárea. Los números para esta campaña que viene nos están dando con rendimientos intermedios de 14.000 kilos de materia seca por hectárea, con una relación compra-venta desfavorable en cerca del 25%, las que yo le dije antes eran con un 10% de relación compra-venta, quiere decir que con una situación bastante más complicada y con un costo de la proteína alto, pensando en el speller de soja, no en pastoreos horarios de verdeos o de pasturas, nos está arrojando aproximadamente un margen bruto de 670, 680 dólares por hectárea. Estamos en 35 dólares por animal, más o menos, y una capacidad de 20 animales por hectárea para estos procesos de recría como ejemplo. Como para ir concluyendo, tenemos la oportunidad de lograr altos niveles de producción forrajera en kilos de materia seca por hectárea, aún en condiciones de sequía, haciendo el cultivo, por supuesto, en forma adecuada. Podemos tener altos niveles de fibra y de alta calidad, es muy importante la calidad de fibra. Normalmente los sorgos tienen mejor calidad de fibra que el maíz. Podemos conformar dietas adecuadas al requerimiento de las distintas categorías, como vimos, y podríamos seguir analizando cubrir los requerimientos. La importancia que tiene es provocar y asegurar la respuesta animal necesaria para cada categoría y cada parte del proceso de producción, y no quedarnos con que, bueno, me dio esto. No, no es me dio esto. Yo quiero que me dé esto y me aseguro de qué manera voy a obtener el resultado. Podemos obtener entonces un alimento de bajo costo y tener cuidado que los procesos de confección y utilización son muchas veces factores de pérdidas importantes, por lo tanto, controlar las pérdidas en todas estas etapas del proceso es sumamente importante y es parte de asegurar el resultado. Muchas gracias y bueno, termino la presentación y quedo después a disposición para seguramente preguntas.